Bien, hermanos, fíjense que uno de los muchos defectos que yo creo que tenemos algunos de nosotros, y creo que es algo muy propio de los latinos, no solamente de los mexicanos, sino en general de todos los latinos, no planeamos mucho las cosas, no planificamos mucho las cosas. Es así como que la Navidad la comenzamos a planear por ahí del día 20 o el día 22 de diciembre, y el Día de las Madres lo empezamos a planear como por el 9 de mayo, y los cumpleaños los empezamos a preparar 2 o 3 días antes. Digo, a lo mejor ustedes no son así, a lo mejor me estoy proyectando, estoy hablando por mí, pero creo que es una falla que tenemos muchos de nosotros. No planeamos, no planificamos, y la verdad es que sí deberíamos de planear. A ver, particularmente quienes tienen hijos pequeños, por ejemplo, Ángeles, que tiene hijos pequeñitos. ¿Quién más tiene hijos pequeños? Bueno, Mario y Norma, todavía Angélica también tiene por ahí una pequeñita, el hermano Cirilo y la hermana Patti todavía está, Eli, por supuesto. Bueno, de los que me acuerdo ahorita, la hermana Elena y el hermano Carlos, por supuesto, Joyce, también. Bueno, pues sobre todo, me refiero a alguien más que me pasa a lo mejor por ahí, pero sobre todo, quienes tienen hijos pequeños, yo les diría, esto no es parte del mensaje, esto está separadito, es como cápsula nada más de consejo. Si ustedes piensan, quieren, yo espero que sí lo quieran y que lo anhelen, que sus hijos pequeños algún día estudien, vayan a la universidad, sean buenos profesionistas, más les vale que empiecen a planificar desde ahorita todo eso. Más les vale que desde ahorita que están pequeños les enseñen buenos hábitos de estudio, que les enseñen a leer, que les enseñen a aprovechar las lecturas, a leer buenos libros, y que además también vayan planificando la parte económica. Aunque en nuestro país, bendito sea Dios, la educación universitaria es bastante económica, pero aún así representa un gasto. Entonces, bueno, es uno de los muchos ejemplos en nuestra vida en los que deberíamos de planear. Hermanos, gracias al Señor que Él sí ha planeado las cosas. Gracias al Señor que Él sí tiene un plan para nuestra vida, que Él sí ha trazado un plan, y lo ha trazado desde la eternidad. Desde allá comenzó la planificación del Señor. Y quise usar este tema como introducción, porque el texto del que vamos a estar hablando el día de hoy tiene mucho que ver con el plan que el mismo Dios nos ha querido revelar, que el mismo Dios ha querido que nosotros conozcamos. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de hacer este saludo, esta saludación de la que hablamos hace 8 días, después de decir quién escribe la carta, a quién le está dirigiendo la carta, después de darnos unas enseñanzas doctrinales ahí en ese breve saludo, comienza de lleno por el mensaje que le quiere dar a la iglesia de Éfeso, y comienza con una doxología. Yo sé que a alguien a lo mejor la palabra le pueda sonar rara o le pueda sonar así como muy religiosa, pero bueno, es una doxología. Una doxología es una adoración breve, es una adoración de poquitas palabras, pero siempre dirigida a Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros usamos doxologías, porque la Biblia tiene muchas de ellas. ¿Alguien sabe cuál es la doxología más corta y más conocida? ¿Alguien se la sabe? Yo estoy seguro que todos la usamos. Aleluya. Aleluya es una doxología. Aleluya quiere decir alabemos al Señor, alabemos a Yahvé, alabemos a Jehová. Esa es una doxología. Cuando ustedes dicen aleluya, estamos usando una doxología. Y la Biblia está llena de esas doxologías, particularmente a Pablo le gustaba mucho usarlas. Así que en el versículo 3, él comienza con una bien cortita, porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
ahí llega esta adoración. Bendito sea, como que no es muy común que bendigamos a Dios, pero es una forma de decir exaltado sea, adorado sea, alabado sea. Eso quiere decir bendito sea. Dice bendito sea, y por ahí nos menciona a las dos primeras personas de la Trinidad. Menciona al Padre y menciona al Señor Jesucristo. Y alguien puede decir que el Espíritu Santo, bueno, espérense un ratito, porque versículos más adelante va a introducir a la tercera persona de la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esas alabanzas? ¿Por qué es esa bendición? Porque dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí me quiero detener un momento. Como cuántas bendiciones de parte del Señor habrán recibido ustedes el día de hoy. Hoy, solamente hoy. Muchas, ¿verdad? Muchas, a lo mejor incontables hoy solamente de este día. ¿Alguien pudiera mencionar así, nada más mencionado, no se vaya a comparar a predicar. ¿Alguien pudiera mencionar una bendición que ha recibido el día de hoy? La vida, ok. ¿Otra? ¿Sí? Ok, una casa, un lugar para vivir, concretamente. El alimento, ok. ¿Alguna otra? La salud, ok. Muchos mensajes de amor inesperados por el Día de las Madres, ok. Pudiéramos seguirnos, pero miren qué interesante, hermano, porque ustedes acaban de mencionar casi puras bendiciones materiales, ¿sí? La vida, la casa, el alimento, incluso las felicitaciones que recibimos, y eso está bien, eso viene de Dios, eso son parte de las bendiciones de Dios, pero saben que aquí la palabra dice, nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. O sea, que hay bendiciones espirituales. Hay bendiciones materiales, ustedes ya mencionaron varias, y hay bendiciones espirituales. ¿Cómo qué bendiciones espirituales se les ocurren? Paz. ¿Okay? Gracias. La salvación. Ok. La salvación es una tremenda bendición espiritual. ¿Alguna otra? La palabra que nos da. Llegar a nuestra vida, o sea, llegar hoy, poder estar del otro lado, como usted se celebrando, y estar aquí. Ok, el poder adorarlo es una bendición espiritual. La vida eterna, el poder hablarle a Él, el poder orar, su presencia en nuestra vida, sí. Tu protección contra el enemigo. La protección contra el enemigo también. Ok, y pudiéramos seguirnos todavía más ahí. Fíjense que este versículo dice toda bendición espiritual. Es decir, estas que ustedes ya han mencionado y muchas otras que pudiéramos seguir mencionando, sabemos de dónde vienen. Vienen del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y luego dice en los lugares celestiales. ¿Qué querrá decir esto de los lugares celestiales? Digo, porque estamos aquí en la tierra todavía, ¿verdad? Sí, todavía no estamos ahí en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué será que la palabra dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Ok, déjenme decirles rápidamente, hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra todavía, pero ¿saben qué? Estamos por un brevísimo tiempo, por un breve tiempo, ¿sí? ¿Quién sabe? Solamente el Señor sabe cuántos años vamos a vivir, pero yo estoy seguro que nadie aquí va a vivir 200 años, ¿sí? Ni 300. ¿Sí? A lo mejor los más fuertes llegan a los 80, a los 90, chance y sigue avanzando la ciencia y alguien llegue por ahí más a los 100 años, no creo que más de ahí. ¿Saben cuánto tiempo es ese comparado con toda la eternidad? Es así, es un instante, es un parpadeo. Y miren, en ese parpadeo
nos aferramos tanto a lo que hay aquí en esta tierra, simplemente nos aferramos tanto a las bendiciones materiales que se nos olvida que nosotros ya estamos prácticamente en los lugares celestiales, que ese lugar celestial ya está preparado para nosotros. El Señor Jesucristo fue a prepararlo, pero además aquí Pablo agrega algo más, algo que va a seguir repitiendo varias veces a lo largo de toda su carta. Dice: en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sí, pero en Cristo. Somos salvos en Cristo, somos bendecidos en Cristo, recibimos bendiciones en Cristo, podemos orar cuando oramos en Cristo, predicamos la palabra de Dios en Cristo, todo lo hacemos en Él, y esa es una tremenda bendición espiritual. Pero después de eso, y a partir del versículo 4, Pablo comienza a entrar en lo que pudiéramos decir el alimento más sólido. Ya nos dejó un alimento ligerito con la salutación, con esta doxología, con el recordarnos estas bendiciones. Y en el versículo 4, él comienza a tocar uno de los temas que han dado lugar a más debate a lo largo de la historia de la cristiandad y que a veces ocasiona también más confusión. Dice versículo 4, no pierdan que está hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Una de las bendiciones espirituales más grandes que nosotros hemos recibido es que hemos sido escogidos por parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, hay toda una doctrina. Acuérdense que doctrina quiere decir enseñanza. ¿Sí? Hay toda una enseñanza alrededor del tema de la elección, y del tema de la elección, sobre todo de la elección incondicional. Ese es un término teológico, pero que sin embargo la Biblia habla muchísimo de ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir elección? ¿Y qué quiere decir elección incondicional? Si tuviéramos que dar una definición, si alguien nos preguntara, defíneme o explícame qué es eso de la elección incondicional, ¿qué diríamos? Bueno, depende de si queremos dar una respuesta corta o una respuesta larga y muy detallada, pero en términos sencillos, en términos simples. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, exactamente lo mismo que como nosotros usamos la palabra elegir o escoger en el lenguaje común y corriente. Perdónenme si a lo mejor pongo un ejemplo muy simple y demasiado sencillo, pero quiero tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda. Ustedes van al mercado, bueno, las hermanas, porque los hermanos no vamos mucho al mercado, a veces sí, pero bueno, ustedes van al mercado y van a agarrar unos tomates, y hay un montón de tomates ahí, ¿verdad? ¿Y qué hacen para escoger los tomates? ¿Cómo los Ok, empiezan a buscar los mejores, ¿verdad? Les dicen, si no compran, no ayuden, porque primero tenemos que comenzar a apretar, ¿verdad? A ver cómo están de bonitos, cómo están de coloraditos, qué tan grandotes están, y cuáles son los que escogemos. Los mejores, los más grandotes, los más colorados, los que no están tan aguaditos, que no tengan ninguna manchadura por ahí. Lo hacemos así. Eso es elegir, eso es escoger, así de sencillo. Eso es, bueno, cuando dice la palabra que Dios nos escogió, es más, déjenme hacerlo más personal. Dios los escogió a ustedes, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Es exactamente eso, con una tremenda diferencia que ahorita voy a tratar de explicar. ¿Sí? Cuando ustedes van a escoger esos tomates o cualquier cosa, buscan lo mejorcito. ¿Sí? ¿Saben que el Señor no hizo eso? ¿Saben que el Señor no nos escogió aquí, así?
¿Quieren ir por favor a 1 de Corintios, capítulo 1? 1 de Corintios, capítulo 1. Y escuchen por favor como dice, déjenme leer a partir del versículo 26. 1 de Corintios 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben ustedes de quiénes está hablando aquí la palabra de Dios? De ustedes y de mí. Está hablando de nosotros. Y miren qué bonito nos dice aquí Pablo. No sé si alguien le había hecho algo a Pablo, pero dice: lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Eso fue lo que escogió Dios. Bendito sea Dios que Él no le hace como nosotros, o como le hacen las hermanas cuando van a escoger los tomates y dicen: a ver, está muy feo, no, este ya está medio pasadón, este tampoco, está muy chiquito, bendito sea Dios que no es así. Él escogió, háganse de cuenta, si pusiéramos el mismo ejemplo y utilizando, parafraseando lo que Pablo dice en 1 de Corintios, él dijo: está todo a cuadro con también. Ya está echando a perder. Es el que quiero. Está dando lugar así medio verdoso. Es el que quiero. Parece que Dios actuó de esa manera, porque eso es lo que nos dice la Escritura: lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que nadie hubiera querido, eso fue lo que escogió Dios. Bendito sea el Señor, porque si Él hubiera actuado de alguna otra manera, al menos yo estoy seguro que no estaría aquí en esta tarde. Pero ese es uno de los principios de la elección. ¿Cómo se llama eso? Es incondicional. Yo quise poner un ejemplo o una ilustración exagerada y decir que, bueno, los que estaban mayugados, no, podríamos decir: Dios escoge parejo, y por ahí se trae unos que sí están muy grandotes y colorados, y por ahí se trae otros que están echados a perder. Es algo incondicional. No quiero tampoco pretender enseñar o dar una enseñanza equivocada y decir: bueno, si alguien es sabio, talentoso o tiene cosas buenas, entonces Dios lo va a desechar. No, Dios simplemente no se basa en nada de eso. Es una elección total y completamente incondicional, pero es una elección. Segunda característica que tiene esta elección que hizo el Señor: ¿cuándo se llevó a cabo la elección? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue eso? En la eternidad. Ok, gracias, hermano. En la eternidad. En la eternidad, así es. No podemos poner un tiempo, no podemos decir Pablo usa aquí esa palabra para dar alguna referencia y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero cuando dice antes, ya nos fuimos a la eternidad. ¿Sí? Puede ser que el mundo definitivamente tiene una edad, la creación, el universo tiene una edad, Dios en algún momento lo hizo, sí, pero aquí nos está diciendo que esa elección Él la hizo antes de, y antes de, lo único que existe es la eternidad, es decir, fue desde la eternidad. Tercera característica que tiene esta elección: hay un propósito. Tiene un propósito. No nos eligió nada más por elegirnos. No nos eligió desde la eternidad solamente para que sí. Sigue diciendo el versículo 4: para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Querido hermano, querida hermana, creo que esto lo he dicho varias veces, pero lo tenemos que repetir muchas veces. La santidad no es opcional. Ser santo no es algo que es para algunos cristianos sí y para otros cristianos no. La santidad no es algo que nosotros podemos tomarlo y decir, sí, yo quiero vivir en santidad, o algún otro cristiano puede decir, no, realmente eso de la santidad para mí suena así muy elevado, muy religioso, a mí eso no me interesa. No, hermano, fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo. Para eso fuiste elegido, para eso te eligió Dios. Y no nada más para que fueses santo, sino para que fueses sin mancha. Miren, hay un adjetivo que tiene que ver con ese sustantivo que es mancha y que es inmaculado, ¿verdad? Es decir, otra vez, otra palabra que puede sonar bastante religiosa, pero que es bien importante. Sí, hermanos, fuimos elegidos para que fuéramos santos y para que fuéramos inmaculados, es decir, que no tuviéramos ninguna mancha. En un sentido espiritual, por ejemplo, por supuesto, se está hablando aquí. Ser santos no es una opción para la vida del cristiano. Ser santos no es algo solamente para algunos súper cristianos, súper espirituales y que son súper especiales para Dios. Cada uno de nosotros somos súper especiales para Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros somos únicos. No hay, bendito sea Dios, que no hay otro José Luis en todo el mundo. Gracias a Dios, nada más hay uno. Pero no hay nadie que sea idéntico a ustedes, y eso es algo que está científicamente demostrado. Podrá haber personas que se parecen, es más, ni siquiera los gemelos son idénticos, ni siquiera los gemelos. Allá mi hermana tiene unas gemelitas, pero creo que no son idénticas, ¿o sí? No, ¿verdad? Son un poquito diferentes, aunque los dos son nenas. Pero bueno, ni aún los gemelos, que a veces decimos gemelos idénticos, ni siquiera son ellos idénticos. Hay alguna pequeña diferencia. Somos únicos, hermanos. Bueno, para cada uno de nosotros, a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Él lo ha hecho con un propósito: que seas santo y sin mancha, que seamos santos y sin mancha. Eso no quiere decir que quienes estamos aquí reunidos en esta tarde ya somos perfectos, ya somos inmaculados en el sentido de no tener ningún pecado, de no tener ningún error, de no ofender para nada a Dios. No quiere decir eso. No estamos todavía en ese lugar, en esa posición. Pero que sí tenemos que entender, hermanos, estamos caminando hacia allá. Debemos ir progresando hacia allá. Dice en otra parte de Efesios que ya llegaremos algún día a esa parte, para que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese varón perfecto es el Señor Jesucristo. ¿Qué tan lejos estamos de la altura de ese varón perfecto? Lejísimos, muy lejos. Sí, pero ¿estamos igual de lejos hoy que hace 2 años? Yo espero que no. Yo espero que no, porque hay un propósito de Dios, que cada uno de nosotros vayamos caminando en santificación. Y caminar en santificación quiere decir irse haciendo cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Estamos a 1.000.000 de años luz del Señor Jesucristo en cuanto a altura. Estamos muy lejos, sí, pero Él es nuestro objetivo. Él es nuestra meta. Eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear como un plan para nuestra vida espiritual, porque además para eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pedro lo expresó de una manera muy clara cuando les dijo a aquellos que les escribía. Es primera de Pedro, capítulo 1, ahorita les doy bien la cita,
pero es una cita bastante conocida, a donde 1 Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fíjense, dice escrito está, porque es algo que Dios ha determinado. Sean santos porque yo soy santo. Así que tenemos ahí varias características de la elección de la que estamos hablando. Ya mencionamos una de ellas, que es estar en Cristo. Hemos sido elegidos en Cristo. Somos elegidos porque Cristo fue elegido por el Padre para ser el Salvador y porque nosotros estamos en Él. La segunda, que ya la mencioné también, la segunda característica es que esta elección es eterna, ocurrió en la eternidad. La tercera, que también ya la mencioné, hay un propósito para esta elección, que es que nosotros seamos santos y sin mancha. Y hay una cuarta característica de esta elección. Tenemos que agarrar un pedacito del versículo 5. ¿Me pueden decir cuáles son las dos primeras palabras con las que empieza el versículo 5? El amor. El amor. Miren, esta frase es una bisagra entre el versículo 4 y el versículo 5, porque se refiere a los dos conceptos que allí se manejan. La cuarta característica es que Dios hizo esto en amor. ¿Saben cuál es el principal argumento de aquellos que no están muy a favor de la doctrina de la elección y de la doctrina de la predestinación? Es que dicen: ¿cómo va a ser que Dios eligió a unos sí y a otros no, si Dios es un Dios de amor? Bueno, aquí nos dice la palabra cómo lo hizo. Lo hizo en amor, lo hizo por amor. Aparte de ser incondicional, aparte de ser algo que se hizo desde la eternidad, aparte de haber sido hecho en Cristo, esa elección, Él la hizo en amor. Hermanos, tenemos que entender la naturaleza de Dios y el carácter de Dios por lo que la Escritura nos dice. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios cruel. Dios, si ustedes me preguntan, y esta, yo sé que es una cuestión teológica, a veces también profunda, Dios condena a alguien, Dios destina a alguien a la condenación eterna, Dios manda a la gente al infierno. ¿Qué dicen? Ok, yo sé que es una pregunta que a lo mejor no tiene una respuesta tan simple, pero si me apuran para darles una respuesta corta y simple, yo diría no. ¿Por qué no? Porque, a ver, los seres humanos, los primeros seres humanos que Dios creó, sabemos sus nombres, ¿verdad? Eran Adán y Eva. ¿Cómo los hizo Dios? ¿Cómo los creó? A su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, ¿tenían pecado estos hermanos, el hermano Adán y la hermana Eva? No tenían pecado. Vivían en una situación de inocencia en ese sentido. No tenían pecado. No había pecado nunca. Dios les hace una advertencia que ustedes conocen muy bien y les dice: pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque miren, el día que coman de él, se van a morir. El día que coman de él, ciertamente morirán. Todos conocemos la historia. Ellos hicieron a un lado esa orden del Señor, de Dios, y ellos decidieron sí comer de aquel árbol. Ellos decidieron sí escuchar la voz de un animal, de una serpiente, y decidieron hacer a un lado a Dios y comer de eso. ¿Qué había dicho Dios que iba a pasar si ellos comían? ¿Que iban a morir? ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos comieron? Murieron. Hermanos, murieron espiritualmente, no murieron físicamente. Eso ocurrió después. Pasarían algunos años y ellos morirían físicamente, pero murieron espiritualmente a partir de ahí.
todos los que estamos aquí y todos los que habitamos el planeta Tierra somos descendientes de Adán y de Eva. Y todos los que habitamos el planeta Tierra hemos heredado de ellos el pecado y también la consecuencia del pecado. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos los seres humanos, toda la humanidad, estamos condenados a la muerte eterna. Ya estamos condenados a la muerte eterna. Todos. Dice en el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque de Dios. Todos se apartaron como si hubieran sido uno solo. Por lo tanto, nosotros, junto con el resto de la humanidad, ya estábamos condenados. No es que Dios nos haya condenado, ni que Dios haya condenado a nadie. Ya el pecado tanto que traemos como pecado original, como aquel que nosotros seguimos cometiendo por voluntad propia, es lo que nos condena, no es Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Que de toda esa masa inmensa de seres humanos que ya estaban condenados, de ahí, por su misericordia, Él escogió a algunos. Él decidió en su voluntad y en su misericordia escoger a algunos para vida eterna, escoger a algunos para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Y aquellos que hemos sido elegidos tenemos ese propósito, tenemos esa finalidad, que debemos de vivir de esa manera, buscando vivir en santidad y buscando vivir sin mancha delante de Él. Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestro propósito. Sigue diciendo el versículo 5, después de decir en amor, dice, habiéndonos predestinado. Y esa es una palabra que mete muchísimo ruido también, que hay muchos hermanos que dicen, no, eso de la predestinación no es así. Nadie es predestinado. Bueno, vamos a tener que borrar varios versículos de la Biblia, varios, no es solamente este, para tener que decir, no hay predestinación. ¿Quieren ir por favor a Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, versículos 29. No, 29 y 30. Era 9. ¿Perdón? Capítulo 9. No, Romanos capítulo 8, versículos 29 en adelante. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo pueden leer junto conmigo? ¿Podemos leer todos juntos? Dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esos versículos son oro molido, son hermosos esos versículos, y nos está hablando precisamente del mismo tema del que habla Efesios. Déjenme detenerme un poco en esos versículos, porque a los que antes conoció, es decir, desde la eternidad, Dios ya nos conocía, aunque nosotros no existíamos. A los que conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese Hijo que es santo, ese Hijo que es sin mancha, bueno, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Sigue diciendo en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hermanos, nosotros estamos aquí hoy en esta tarde porque nosotros hemos sido conocidos por Dios, porque nosotros hemos sido predestinados por Dios, porque nosotros hemos sido escogidos por Dios, porque nosotros hemos sido justificados por Dios, porque nosotros hemos sido llamados por Dios.
Cada uno de nosotros ha recibido un llamado. Yo no sé quién te habló de Cristo la primera vez. Yo no sé quién te habló de Cristo la primera vez. Yo sí me acuerdo de quién lo hizo. Yo sí me acuerdo, como si hubiera ocurrido la semana pasada, de la primera vez que alguien me habló de Cristo. Cuando yo no tenía ningún conocimiento de Él, cuando yo no quería saber nada de Él, y alguien me compartió de Él. Seguramente sin mucha esperanza de que yo escuchara a esta persona. ¿Quién era quien estaba moviendo a aquella persona para que me hablara de Cristo? Dios, el Espíritu Santo. Seguramente que esta persona no estaba consciente de eso. Yo no sé a cuántas personas le has compartido de Cristo. Yo no sé a cuántas personas les has hablado de Cristo. Pero cuando tú le compartes a alguien de Cristo, es el Espíritu Santo quien te está llevando a hacerlo. Bueno, ese es un llamado. Es algo que le llamamos llamado externo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos hablar al oído de las personas. Pero el Espíritu Santo toma ese llamado externo para hacer un llamado interno a nuestro corazón. Hoy, bueno, no hoy nada más, desde hace varios domingos he estado hablando de evangelismo en la Escuela de Formación Cristiana, y estábamos hablando de esto, y estábamos hablando de que es el Espíritu Santo el que habla al corazón de las personas. Sí, pero fuimos llamados. El Señor nos llama por medio de otra persona, de otro ser humano, y después su Santo Espíritu es el que habla a nuestros corazones. Y finalmente entonces Él nos justifica por medio de la sangre de Jesucristo, y algún día, dentro de muy poquito, ya quedamos que es un instante, vamos a ser glorificados y vamos a estar glorificados con Él. Y solamente menciono Romanos 8, 30 y 31 para mencionar algunos de los versículos, pero hay muchas otras partes de la Escritura que nos hablan una y otra vez de que hemos sido predestinados. Sigue diciendo el versículo 5, y hasta ese versículo nos vamos a quedar el día de hoy. Sigue diciendo que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para esto hemos sido predestinados. Ya nos había dicho que habíamos sido elegidos, y es muy similar al concepto de elección y de predestinación, aunque no es el mismo. Ya nos había dicho que habíamos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Ahora nos dice acá que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? ¿De quién? De Dios, del Padre. ¿Sí? Hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Yo conozco niños, conozco personas que han sido adoptadas, sobre todo niños que han sido adoptados en su infancia, que no nacieron en un hogar determinado, pero que alguien con un acto de amor decidió tomarlo como si fuera su hijo. Saben que cuando yo sé de una adopción, me parece que es el acto más parecido al amor de Dios. Voy a decirlo porque además ellos no lo tienen como un secreto. Nosotros tenemos un nietecito, Elías, que creo que ya casi todos conocieron cuando vino. Él fue adoptado por nuestros hijos, por Gustavo y por Katie. Ellos lo adoptaron. Y lo digo porque además es algo que no se debe de ocultar. Lejos de ser algo así como que, ay, que no sepan que soy adoptado. Qué bendición cuando nosotros sabemos que un niño, hubo unas personas que no son sus padres biológicos, pero que lo aman. Y además yo veo lo que ocurre con mi nieto. Veo cómo lo aman. Para nosotros, para Laura y para mí, no hay ninguna diferencia entre él y los otros nietos que tenemos. Sin embargo, él llegó a nuestra familia por adopción, igualito, hermanos, como nosotros hemos llegado a la familia de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos adoptivos. No somos hijos físicamente, no somos hijos por naturaleza. Fuimos adoptados por el Padre, pero fuimos adoptados por medio de Jesucristo.
El Señor Jesucristo fue el medio que el Padre utilizó para que nosotros llegáramos a ser hijos suyos. Por lo tanto, estar en Él es lo que nosotros necesitamos hacer para mantenernos en esa relación de Padre e Hijo con el Dios eterno. Termino con esto, con lo que termina el versículo 5. Después de decir, por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense que es interesante el leer esa expresión en el idioma griego, como está en griego, porque tal parece que dijera, si uno hiciera la traducción literal, tal parece que dijera ahí que fuimos adoptados por medio de Jesucristo según la voluntad de su voluntad, según la pura voluntad de su voluntad. Las dos palabras que están ahí se pueden traducir como voluntad, ¿sí? Una de ellas, la que se traduce en nuestra Reina Valera 1960 como afecto, es la palabra eulogia, que por cierto es un nombre también de persona, ¿verdad? Es eulogia. Y eulogia quiere decir voluntad, pero con un matiz que para mí es bien importante remarcarlo ahorita. Quiere decir voluntad alegre, voluntad gozosa, voluntad que se hace con gozo, que se hace con alegría. Bien, hoy estamos aquí en esta tarde reunidos, cada uno de nosotros venimos aquí en ejercicio de nuestra voluntad. Espero que a nadie lo haya traído a fuerza, espero que a nadie le hayan puesto una pistola para venir hoy. Estamos aquí por nuestra voluntad, ¿sí? Pero además esa voluntad debe de tener otra característica, debe de ser una voluntad gozosa. Yo no sé ustedes, ahora sí voy a hablar nada más por mí, bueno, y por mi esposa también, porque ella amaneció junto conmigo y nos arreglamos y todo lo demás. Entonces, la veo cómo se prepara para venir a la iglesia, la veo cómo se arregla, todo lo que hace, todo lo que prepara, y veo que lo hace con alegría, veo que lo hace con gozo. Para mí, déjenme decírselos, hermanos, y se los comparto desde el fondo de mi corazón, para mí es una alegría el domingo. Créanme, yo me gozo los domingos, porque sé que es el día de venir a la iglesia, porque es el día en que venimos a cantarle al Señor, que venimos a alabarlo, que venimos a hacer lo que hacemos. Es el día que nos vemos ustedes, es el día que nos reunimos. Para mí ese es un motivo de alegría. Y entonces vine, sí, por mi voluntad. Nadie me obligó a venir. El día de hoy me pude haber quedado en la casa, no se hubiera caído la iglesia, ni les hubiera pasado nada si yo no vengo hoy. Vine por mi voluntad únicamente, pero les puedo decir, vine con una voluntad gozosa, vine con una voluntad alegre. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Cuando dice por el puro afecto de su voluntad, nos está diciendo los escogió, los predestinó con una voluntad gozosa, los predestinó con alegría, lejos de ser un proceso así medio dramático y que Dios haya dicho lo haré o no lo haré. No, Dios lo hizo con alegría, pero única y exclusivamente por su voluntad, por una voluntad que es soberana, hermanos. A Dios no lo obligó nadie a elegirnos, a Dios no lo obligó nadie a predestinarnos. Él estaba obligado a salvarnos. Él lo hizo en amor y lo hizo además, dice su palabra, por el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí vamos a quedarnos. Solamente quiero concluir esta parte recapitulando algunas cosas. Este texto sobre el que hemos estado predicando hoy, si no lo leemos despacio y con cuidado, nos puede parecer difícil de entender y difícil de aplicar, pero contiene verdades necesarias para nuestro buen caminar con Cristo. Esta palabra me permite saber que no vivimos al azar,
Lo hacemos dentro de un plan amoroso y sabio, de un Dios perfecto que nos ama de una manera perfecta. Hermanos, no es el azar lo que nos ha salvado. Ha sido la voluntad perfecta de un Dios amoroso, sabio y perfecto. También esta verdad que hemos estudiado el día de hoy elimina todo falso orgullo espiritual y toda religiosidad, porque elimina toda jactancia. Si algo debe de producir en nosotros es humildad. Esta verdad elimina toda jactancia. No tenemos que presumir, no tenemos de qué jactar, no tenemos de qué sentirnos orgullosos. Dos versículos que ya no leí hace un momento de 1 Corintios, el capítulo 1, pero que quiero hacerlo ahora. Dice el versículo 30, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se vaya a gloriar, gloríese en el Señor. Porque nosotros no tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué presumir. Por lo tanto, esta verdad debe producir humildad en nosotros. Finalmente, esta enseñanza bíblica de ninguna manera elimina la responsabilidad humana, ya que todos los seres humanos somos llamados a responder al amor y a la misericordia de Dios. Todos los seres humanos somos llamados a responder a ese amor y esa misericordia. Así que, hermanos, alegrémonos. Él te escogió a ti, no lo escogiste tú a Él. No estás aquí porque tú lo escogiste a Él. Él te escogió a ti. Y ese debe ser un motivo de vivir. Debe ser un motivo de agradecimiento a Dios, de humildad delante de Él, y de compasión también por aquellos que aún no le conocen, por aquellos que aún caminan sin Él. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por esta palabra tuya, gracias por esta verdad de tu palabra. Son verdades que a veces nos cuesta trabajo entender, que a veces nos cuesta trabajo explicar también, pero bendito seas porque es tu Santo Espíritu el que nos ilumina en todas estas cosas. Es tu Santo Espíritu el que le reveló a Pablo y a otros hombres, a otros siervos tuyos, esta verdad tuya, y es el mismo Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente y nuestros corazones para entender estas cosas tan grandiosas. Gracias, Señor. Hoy podemos decir, como dijo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa verdad. Te agradecemos, te alabamos, te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.